les vamos a mostrar a ustedes una visión del futuro que tenemos de cómo se puede hacer el monitoreo de estructuras que tienen acero por dentro. No importa si es metal, o sea acero reforzado, o sea acero postensado. Desde que tenga hierro o carbono, eso por dentro puede funcionar. Siguiente, por favor. Bueno, arranquemos la presentación. Esta es la tabla de contenido. El número 2 es muy rápido, a pesar de que se ve muy ancho para hacer muchas fotografías, inclusive algunos videos. Espero que funcionen, porque hay unas cosas ahí muy chéveres con agua, porque justamente se hablaba del tema del agua y el agua cómo puede hacer daño en estructuras. Y en las nuevas tecnologías les vamos a mostrar ese futuro que tenemos pensado de imaginar. Lo primero es mostrar un poco la herramienta que tiene el gobierno colombiano en este instante, que es el sistema de administración de puentes, el CIPUCOL. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido la opción de al menos instalarlo en el software y darle doble clic y encontrarnos otra vez con Windows 90 y tal vez NT o el anterior. La plataforma está ahí y pues está desactualizada, pero está funcionando, los módulos funcionan, y esa metodología yo lo llamo como de manejo de activos del país, porque al fin y al cabo los puentes son activos del país, ¿sí? Son inversiones. Está basado en esa figura 1, siguiente porfa, creo que está mucho más, está agrandada, en donde gracias a un aparato que salió en los años 70 se le pudo dar priorización a cómo hacemos para que un puente que está por allá olvidado en la mitad de la selva tenga atención en caso de que se lo esté comiendo la corrosión, que se lo esté comiendo las matas. ¿Alguien ha tenido la opción de ver un puente donde le nacen helechos y lo que hacen las raíces de los helechos? Esas raíces son bravas, ¿no? El álcali y el acero, y la raíz de un helecho, eso coge y arranca y se mueve por entre todo lado. Entonces, ¿cómo hacemos para priorizar esto? ¿Y cómo hacemos para mantener 5.000, 10.000, 30.000, 60.000 puentes? En Estados Unidos hay miles de puentes. Hay estados en donde realmente no ha habido el primer inspector a mirar un puente todavía. Y entonces, ¿cómo hacemos para mantener ese grupo de seres vivos que le permiten a la gente moverse y mover tanta carga, nuestro día a día? La vida de nosotros se produce y se mantiene gracias a los puentes. Los puentes no solamente movilizan cargas, sino movilizan gente. ¿Y la movilizan por qué? Porque hay vacaciones. Si ustedes de pronto tienen en la cabeza, y si no se los dejo de tarea para que se acuerden, el puente del viaducto de Millau se hizo porque la gente se mamó de pasar por un pueblo chiquitico en Francia para ir a solearse. Hicieron la inversión más grande de un puente en Europa, en la época, solo para que la gente se fuera a tomar sol. Pero es que claro, eso somos nosotros, o sea, la actividad humana es la que tiene que mover la ingeniería y la que mueve todo lo que estamos haciendo. Entonces, el CIPUCOL se basa pues en una serie de inspecciones, de inventarios en diferentes épocas, en diferentes años, que es ¿qué tenemos, cómo estamos, cómo está el tema? ¿Qué tan dañado está algo? ¿Qué tan corroído está algo? Pensemos en un puente de madera. A la madera se la come todo. Se la come el gorgojo, se la comen los hongos, se la come, no sé, en caso de que uno esté varado y necesite hacer candela, uno pues las digas sí, exacto. El fuego, cantidad de elementos externos. Entonces uno, ¿cómo hace para mantener esto? Periódicamente tiene que ir a mirar, a ver qué pasa, qué hay ahí, cómo estamos. Esto es literalmente cogido de Jürgen Holst, que es la persona que trabaja con el sistema de referencia para Latinoamérica. Yo me atrevo a decir eso, que fue el sistema danés de puentes. Esa gente vino justamente en una, digamos que con la gana del gobierno colombiano, y oiga, miren, esta gente sabe de puentes. ¿Por qué Dinamarca sabe de puentes? ¿Alguien conoce cómo es Dinamarca y cómo se desarrollan las ciudades en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, en Islandia? Eso es una serie de islotes chiquitos por todo lado. Entonces, ¿cómo pasó de un lado al otro? Yo cuando tuve la opción de vivir en Suecia, pues hay una ruta de botecitos que lo lleva uno de un lado al otro,
pero eso no va a mover una ciudad como por ejemplo Oslo día a día. Nos toca con puentes como tiene que ser. Y toda la península nórdica de Europa está conectada a punta de puentes. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener todos esos puentes? Además, teniendo en cuenta que estamos en una de las zonas de amenaza natural más fuerte que hay, porque ya tenemos todas las estaciones, además hay frío, además hay nieve, además hay hielo. Si nosotros recordamos un poquito, el concreto es una mezcla de agua con vainas. ¿Y qué le pasa al agua que está por dentro cuando se le baja la temperatura? Se expande. Y si se expande, pues empiezan a generar cosas que, como los otros dos ingenieros nos mostraban de manera debida, se nos abren a cualquier modelo que tengamos por ahí en la cabeza. México es uno de los países pioneros en muchas cosas, pues porque ellos han tenido la opción federal del recurso, y de esa manera entonces tienen un sistema, por ejemplo el Cibumex, que tiene alrededor de 6.000 puentes conectados en una neurona, un elemento vivo. Le dicen a yo no quiero decirle al Invías mexicano, pero llamémoslo más bien al tomador de decisiones de cómo se hace la inversión del mantenimiento en México: esto es lo que está pasando, esto es lo que nosotros tenemos, y de esta manera tenemos que priorizar. Uno puede, por ejemplo, en un puente observar fisuras por retracción y temperatura, o porque de pronto se está perdiendo el postensado, o de pronto uno puede tener fisuras por cualquiera de las diferentes razones de las que vimos hoy, pero ese puente está ya aislado en algún punto del mundo y le pasan 2 camiones cada 2 semanas. Tal vez ese no es el puente para priorizar, para arreglar, porque resulta que 5 kilómetros más adelante hay un puente que está construido en acero y tiene unos elementos que no están funcionando, porque tiene pandeo, porque las soldaduras no están funcionando y tiene 4 carriles por encima. Grado de experiencia de aprendizaje: el puente sobre la autopista I-85 en Minnesota, año 2010, si me corrige alguien de pronto, se cayó el piso con niños encima. ¿Qué pasó? ¿El puente hacía parte del sistema de monitoreo de Minnesota? Sí, pero tal vez los tiempos en los que se estaba sintiendo el puente no eran los apropiados. Entonces se dejó pasar muchísimo tiempo, y digamos que uno de los pecados de los sistemas de monitoreo es basarse exclusivamente en las personas, en los inspectores, que muy arriesgadamente y con los ojos buenos, o sea, yo puedo ser inspector porque ya no veo mucho, pero una persona que tiene los ojos entrenados puede ver cosas que uno no puede ver, y gracias a las personas el sistema de monitoreo de puentes hasta, digamos, hace unos años se mantenía actualizado. Aquí hay uno de los productos de la Javeriana de investigación, en donde, listo, tenemos puentes muy buenos, se mantiene de alguna manera en el tiempo, pero a mí no me preocupan los puentes que están en buen estado, a mí me preocupan son los que están en mal estado, porque ¿cómo sé yo como usuario de la red vial nacional que yo voy en mi familia? ¿Sí? Salgo con el paseo de olla y yo quiero ir a algún lugar a sentarme a comerme lo que tengo ahí, y resulta que el puente se me cae encima o abajo. ¿Cómo sé yo cuál es la ruta por donde yo tengo que ir, teniendo en cuenta la probabilidad de que las fisuras no lleguen a que el momento de ruptura esté por encima de la capacidad del momento? Eso es imposible para un usuario del día a día. Entonces tiene que existir una manera, tiene que existir un nervio que trabaje para el gobierno, que trabaje para el país, que nos ayude a decir: sí, que yo esté ahí. O sea, es que eso es como el ejército o la policía o este estilo de entes del Estado. Ustedes y yo no sabemos la cantidad de cosas que de pronto la policía y el ejército nos salva día a día de que pasen en las ciudades, pero pasa. Entonces, qué bonito sería tener un sistema que se encargue de esta vaina: 1% de los puentes desconocidos. El 1% de 5.000 puentes desconocidos es muchos puentes. Qué miedo salir a caminar por ahí si no tenemos ese nervio que se mueve. Esto es otra tabla actualizada donde pasa más o menos lo mismo. Esos son los antecedentes y nuestro sistema está ahí, lo tenemos. Le falta de pronto ese salto tecnológico que tenemos ahora, sí, y pues por eso en estos foros y en la academia y en las empresas todos los días nosotros estamos pensando qué deberíamos hacer, qué falta, qué tenemos que hacer, porque esto es de todo el mundo. A nosotros, por lo menos los que estamos sentados aquí, tenemos
lo suficiente que se requiere para pensar qué hacemos para que esto se nos mueva seguro de aquí al futuro. Ahora, algunas otras investigaciones, aquí hablamos del deterioro, pérdidas humanas, que es lo más terrible, ¿sí? O sea, cuando yo vivía en Estados Unidos cuando se cayó el puente en Minnesota, y ver un bus con niños de jardín cayéndose al río, esa vaina a mí me dio espanto. Y eso es obligación de quiénes, de nosotros, del gobierno, de los que estamos aquí, los que tenemos la cabeza, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a evitar pérdidas humanas? A mí personalmente esto es muy mío, no me importan las pérdidas económicas. Pero ¿cómo se recupera un bus cargado de niños? Eso no tiene precedentes. ¿Y todo por qué? Por una mala, o más bien, por una desafortunada correlación de tiempo de cuándo tenían que ir a mirar lo que estaba pasando en ese puente versus el año o el último año en que se hizo la inspección visual en el puente. Siguiente, por favor. Esto lo citaron gracias al internet y de pronto que ya nos empezamos a conocer. Ingeniero, mil gracias por citar al ingeniero de Muñoz, se va a poner muy contento. Eso es maravilloso para uno que lo citen. El día que a mí me citen en un artículo o en una presentación, ese día ya yo dije, señores, ya no me ya me citaron una vez. Increíble el tema del terrorismo, pero es que fue una vaina inteligente. ¿De qué manera yo puedo joder al país sin hacerle daño a las personas? Los puentes. Pero más allá del sistema explosivo y de si utilizaban C4 o pentonita o si utilizaban TNT o alguno de estos otros elementos de voladura, pues nos quedan unas cosas terribles como la socavación, las avalanchas. Eso es nuestro. ¿Cuándo se ha escuchado de una avalancha o de una socavadora? Bueno, una avalancha en los Estados Unidos, yo no recuerdo. De pronto ya en las zonas nortes montañosas es posible, pero una avalancha en Estados Unidos no es tan simple, yo no lo he visto. Yo no recuerdo la última avalancha en Francia, yo no la recuerdo. De pronto alguien aquí se dice, ¿se acuerdan del 70 y pico los Pirineos? No sé. Pero nuestra topografía, nuestro Colombia, nos exige que tengamos esto hace parte de nosotros, como decir, vamos a salir a tomar Transmilenio y entonces está ocupadísimo el carro rojo. Eso es de nosotros, ¿no? Eso es Bogotá. El que vive en Bogotá sabe lo que es agarrarse de una varilla en Transmilenio y a veces dejarse soltar e ir, porque entonces a nosotros nos toca ponerle muchísima atención a lo que es nuestro, que son socavación y avalanchas. La sobrecarga y el impacto es una vaina dinámica que ocurre en Suiza, en Alemania, en Inglaterra, en Japón, en Bolivia, en cualquier lugar. Siguiente, socavación, gravísimo, y sobre todo la socavación de las pilas, obviamente. Las vigas no se socavan, ¿sí? Se socavan las pilas, terrible. Entonces, me parece fascinantísimo el ejercicio de los Andes, espectacular, pucha, o sea, ¿se dieron cuenta cómo lo están haciendo? Refabricar esa vaina, ¡guau! ¡Qué nivel! Pucha. Pero si nosotros refabricamos y estudiamos en todo esto y se nos olvida la socavación, ¿de qué sirvió todo ese estudio? De nada. ¿Ah? Eso es como tener un Ferrari con unas llantas chinas. Llantas chinchan. Y ojo, yo voy a freno, sí, el sistema de disco frena divinamente, sí, todo espectacular en porcelana. La porcelana no se enfría, no se calienta, sino que se enfría. ¡Guau, qué locura! Nanomateriales metidos ahí. ¿Qué pasó con la llanta? ¿La llanta le ayudó a frenar? De pronto sí. Hay productos chinos como esta vaina, la fundadora lleva 10 años y ahí va. Y es chino, dice Made in China. Pero no necesariamente es garantía de eso. Entonces a nosotros nos toca, miren esa belleza de fotografía. Ustedes se imaginan lo que es sentir ir en un carro hacia el Atlántico. Qué delicia, uno va a Cartagena o de pronto a Barranquilla, uno tiene una finquita cerca y uno va en el carro feliz de la vida con los amigos y cuando menos se dio cuenta, toma tu huevo. Uy, qué fuerte esa vaina, o sea, qué peligroso. Pero entonces, ¿quién está estudiando socavación? Bueno, hay unos ingenieros de la Universidad Javeriana, especialmente un ingeniero, se llama Andrés Vargas, el tipo salió inclusive en El Espectador, él trabaja
estudiando fenómenos hidromorfológicos y cosa increíble. Pero él trabaja para la hidráulica fluvial de los ríos de nuestro país, para estudiar potencial hídrico. Pero ¿y entonces por qué no lo podemos aplicar aquí? Porque este tema es de agua. Aquí nada de... ¿A quién que nos pueda ayudar un postensado en esto? O un sistema de monitoreo de las fisuras de las vigas que nosotros tenemos aquí en esta pantalla. De pronto sí, se podría correlacionar de pronto de manera muy rápida, pero aquí nos quedamos corticos. Siguiente. Más deficiencia y daño, eso le pasa a todo el mundo. Siguiente, pandeo lateral, una cosa que es espectacular porque el pandeo lateral es una falla elástica. Qué cosa maravillosa el pandeo elástico. ¿Sí? Uno pone string gauges por todo lado mirando, esperando que eso pase por encima de la fluencia y no va a pasar. Eso es como una persona que tiene de pronto un dolor de estómago y se sigue monitoreando la fiebre. Si están relacionadas, bueno, de pronto le pega. El pandeo lateral es un fenómeno geométrico, no tiene nada que ver. Siguiente. Sobrecarga de impacto, lo que les digo, esto es un tema esencialmente esto es la operación de la estructura. Aquí hay un puente que se llama el puente Angelino Durán, que justamente, bueno, se mezclaron mil cosas. El señor de la tractomula que iba pasando por debajo, en Estados Unidos, bueno, no en Estados Unidos, en muchos lugares ahora uno ve donde dice, oiga, la máxima altura con la que usted se puede mover es tanto, y es que eso no es por mamar gallo, es porque el coso se puede estrellar contra esta cosa. Y pues claro, una tractomula cargada a cierta velocidad cuando se estrella contra este elemento, ¿qué ocurre? Cordón superior, golpe más impacto, es una fuerza que no se ha tenido en cuenta, entramos en pandeo, se comprimen las zonas, las fibras que están en compresión, se pasan por encima de las capacidades y pues ahí se ve perfectamente el pandeo. ¿Qué cosa? Pues esto es la operación. Esto es una cosa maravillosa y cuando yo tenía, no sé, unos 20 y algo de años, yo trabajé por primera vez en la universidad y me dijeron, oiga, aquí hay una cosa que se llama el monitoreo de salud estructural. ¿Qué es esa vaina? ¿Cómo funciona la salud estructural? Y él me decía, mire, haga de cuenta, esto es como cuando usted va al médico y se hacen tomar el pulso, o cuando le tienen que hacer una revisión de alguna otra manera, un TAL, un electrocardiograma, y nosotros pusimos unos sensores en este puente, teníamos una cámara y digamos que no teníamos, le habíamos dicho a Limvías que era importante que miráramos el tema de los sobrepesos por las gráficas que ustedes vieron ahí, la cantidad de puentes que fallan por sobrepesos. Pues Limvías decía, bueno, tenemos un registro fehaciente de que los camiones están pasando sobrepesados, y entonces tuvimos esto que ustedes ven acá, estos picos que se ven acá, son por acá en un elemento en donde teníamos patronado, calibrado, no podía pasar de ciertas deformaciones unitarias un camión que cumpliera con los pesos de lo que se paga en nuestra red vial nacional. Pues, oh sorpresa, a las 8 de la mañana, justo, yo estaba ahí viviendo en una casita al lado del sistema de monitoreo y vimos pasar una carga que yo nunca había visto en mi vida, una cama baja con un monstruo, nunca había visto eso en mi vida. Yo dije, eso es un Transformer. Y vimos ese pico, la cosa más salvaje de ahí, y cuando fuimos a mirar, esa cosa estaba cerca de elementos de plasticidad. ¡Qué angustia! Y entonces nosotros fuimos a mirar a ver, ¿será que saben? Uno que le ve a un puente de esos, ¿no será que se plastificó? No va a haber nada de eso en absoluto, ¿no? Los ojos de uno no sirven para eso, a no ser que uno sea una persona entrenada para mirar justamente eso. Siguiente cosa. Avalanchas y deslizamientos, uy, ahorita esto sí está caliente. Kilómetro 58 es que se llama el evento. Si vieron esa belleza como caía, no les tengo que decir nada más, eso caía a la tierra sobre el puente. Yo decía, como decía aquí, ingeniero, ¿me recuerda su nombre? ¿Qué pena? El ingeniero Daniel. ¿Quién pensó en el diseño de que se le venga a uno el monte encima? Carga muerta 1.2 veces montaña encima del puente. Eso no funciona de esa manera. La avalancha del río Páez, esa es pues muy conocida. Dale por 1994. Nosotros sabemos, pues cuando los ríos se suben, y eso es espectacular. En esto los noticieros son mejores auscultadores que la misma entidad pública. Los tipos llegan ahí de una y ponen la señora.
y tienen datos más importantes y tienen un ingeniero monitoreador, incluso ¿de dónde salió? Bueno, uno ve cómo sube el agua de manera increíble, cómo, o más bien, cuando uno diseña un puente para una carga lateral que no sea la de viento o la de aceleración de la masa propia. Difícil, ¿cierto? ¿Quién ha diseñado, o eso se lo preguntaban los diseñadores de las Torres Gemelas en Estados Unidos, cómo se nos pasó la carga de avión a 700 kilómetros por hora? Ingeniero tiene 0 en el quiz. ¿Cómo diseña uno una avalancha que se mueve a 1200, perdón, eso no se puede medir de esa manera, se mueve como a unos 20 metros por segundo con unos 1200 litros por segundo, una descarga de estas vainas? La avalancha que hubo en Mocoa hace unos años movía piedras que tenían 70 toneladas y las movía como si esto fuera algodón en el agua. ¿Cómo diseña uno contra esa fuerza? Y ahí hay un puente que se desviajó. Se desviajó, o sea, por favor, o sea, 70 toneladas a esa velocidad se estrella. Bueno, esas cosas uno no tiene la cabeza suficiente para tener estos elementos. Esto es Puerto Boyacá, si mal no recuerdo, un fenómeno lento de flujo ahí, lo mismo. O sea, elementos que de pronto no son inherentes a la estructura. Aquí está el kilómetro 58. El momento es igual a WL cuadrado sobre 8. Y ¿quién tiene en cuenta esa magnitud de la carga? Deficiencias en construcción interventoría. Esto no pasa en Colombia, esto pasa en todo el mundo. Alemania, Australia, Estados Unidos, China, en Perú. Esto es inherente de la construcción y del error humano. Les cuento, miren, ahorita parece un Picasso, supremamente bonito, es como, más bien es como un Rembrandt. Pero es una así, se está intentando dar una viga, sí, pues que se prearma al lado y se va moviendo de a poquiticos y sorpresas, pasan sorpresas. ¿Sí escucharon cantar el puente? Es una cosa increíble. Entonces nuestras pilas están sometidas a algo gravísimo que no tenemos en cuenta y que de pronto no está muy estudiado. Sí, está estudiadísimo. Así es, eso está muy estudiado, pero más bien no lo hemos sabido implementar y no tenemos de pronto los elementos electrónicos, mecánicos que nos ayuden a decir, oiga, mire, aquí nosotros digamos que el problema con las avalanchas y este tema, ahí no hay nada que hacer. ¿Sí? Cuando hay una avalancha uno sabe que cuando el agua coge por el cauce se va a llevar todos los puentes, ojalá Dios quiera que quede unos 2 o 3 para poder pasar la maquinaria al otro lado. Pero el tema es que el fenómeno de las pilas ocurre todo el tiempo, porque el agua está presente todos los días ahí, todo el tiempo. Entonces, bueno, las pilas pueden estar en el buen estado, sí, yo vuelvo y digo, el trabajo que hizo la Universidad de los Andes, qué locura, pero el problema está en la base. Miren esta belleza, este de aquí en particular, miren cómo se ven los pilotos, ahí me está pasando rápido, es para que pues, tengo hambre y ustedes también, entonces, gracias. Entonces tú refuerzas aquí el nudo, pues, para que salga, sí, tenemos un problema de fisuración, concentración de cortante, de pronto el estudio del nudo, qué cosa tan compleja, esfuerzos tridimensionales en todas las direcciones, Von-Mises ya no sirve, ahí nos toca tener mecánica de la fractura, se forra el tema, pero el grave problema sigue estando ahí y es la amenaza del río. Escucha, no hay nada que hacer. En la losa, pues obviamente vamos a tener afectación por el cuerpo de agua, oxidaciones, corrosiones, bla, 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 nosotros ya sabemos ese estilo de cosas, pero el problema es la pila. Están las vigas están hay muchas vigas en estado regular, 20% casi, para el periodo entre el año 2017 y 2019. Tipos de daño que se encuentran, qué cantidad de cosas, fisuras por un lado, por el otro, oxidaciones, corrosiones, miren esas vigas ahí. Esas pequeñas fisuras, regresate un poquito, Borja, qué pena. ¿Está loco? Vale, listo, yo me muevo con el tema.
Inyección de grietas, esa es una solución buenísima. Pero la pregunta otra vez, sí, me fascinó su presentación, ingeniero. ¿Una inyección de grietas sí funciona? ¿Ustedes creen que una inyección de grietas realmente une un elemento con el otro a través del hueco? Aquí el ingeniero dice que sí. Ojalá, sí, dependiendo. Yo también creo en eso. Es como la fe. Yo tengo mucha fe en eso. Sí que vamos teniendo fe, ojalá se mantiene con la fe y funciona. Pero depende del producto. Depende de las características de las que está en concreto. ¿Qué tal hay microfisuras perpendiculares que no estemos viendo? ¿Qué pasa si estamos aplicando un elemento que sea catódico y nuestra base sea aniónica? ¿Cuándo pega eso? Nunca. Cosa más deliciosa. Esto es increíble. El cauce. Uy, el río como tal. El cauce es fundamental, digamos, como es el cuchillo que hace la erosión. Miren esto, miren esto. Miren esto de acá. Eso sí se está teniendo por fe. Nosotros somos un país con mucha fe y eso se mantiene con mucha fe. No puede ser que nosotros estemos basando nuestra estabilidad estructural de puentes de pronto en unos sistemas que no, o más bien, en una metodología que llegó, pero que tiene que modernizarse, tiene que actualizarse. Por eso, entonces, en conjunto con dos líneas de ingeniería, que son la ingeniería estructural y la ingeniería electrónica, se unieron y hace unos años empezamos a desarrollar una serie de sensores que son móviles o que se pueden dejar ahí, pero el tema es entender cómo un sensor de estos amarrado a un puente que requiere una obra como la que ustedes están viendo ahí, nos puede ayudar a decir, este puente de pronto por ahí está enfermo. Puede que no tengamos en esta época de la vida en la que la Javeriana empezó a meterle la muela a los puentes, no teníamos de pronto la claridad que tenemos hoy de la importancia del estudio del cauce y del agua y de los fenómenos hidrofluviales debajo del puente, porque ya tenemos un problema también. Entonces aprendimos que monitoreando con cables o sin cables, este caso es una cosa espectacular, un diseño del ingeniero Camilo Tárora, una especie de mini robot, era un poquito más análogo de lo que quisiéramos, pero él se movía por el cable del viaducto Pereira de Dos Quebradas, se ponía en la mitad de la luz del cable del tirón, apretaba y los acelerómetros quedaban en contacto con el cable y podíamos determinar cómo estaban esas frecuencias. Entonces, ¿por qué frecuencias? Porque esto es tomándole el pulso a la gente. Eso es lo primero que le hacen a uno cuando uno llega al triage todo jodido. Si se le siente raro, hay algo que sí definitivamente nos toca tener en cuenta y toca hacer una acción rápida. Si no, entonces al ver estas frecuencias de pronto nosotros aprendemos y resulta que de pronto el puente está en una condición que pues, le permite con el futuro, con el paso del tiempo, llegarle, pero todavía no. Espectacular el trabajo que hicimos, los sensores funcionaban con paneles solares y con señal inalámbrica. Entonces era un monitoreo de alguna manera sostenible, que eso es lo de ahora, sí, verde, sostenible, toda esta vaina, generaba su propia electricidad y además no teníamos las complicaciones del cable, que ustedes o alguno de ustedes que ha tenido la opción, el privilegio de monitorear un puente y ponerle sus sensores, lo del cable es una vaina de matarse. ¿Sí? El ejercicio del cable, 35, 350, 1200 metros de cable, eso se desarrolla absolutamente espectacular, pero después se enreda espectacular también. Siguiente. Una de las grandes abrebocas que nosotros nos toca saltar en tecnología, nos toca actualizar. En este punto ya sabíamos que teníamos que actualizar el sistema de puentes. Nosotros tenemos que meter mucha más sensórica, no solo en puentes nuevos. O sea, los puentes nuevos eran casi que por obligación del contrato que tenían que tener sensórica, porque así salía, pero el tema aquí en particular, por ejemplo, son puentes que son muy importantes, fueron muy importantes para la red vial nacional y que no tenían nada. El único sistema de monitoreo que tenía este puente era la garita que había aquí, y era el señor del ejército que hacía lo siguiente. Sí, mi general, ahí está todavía, ahí está el puente todavía. Ese no puede ser el sistema de monitoreo del puente. Tiene que ser inteligente.
Y si nosotros en los años anteriores, justo antes de que le metemos, bueno, en tiempos paralelos, descubrimos las bondades del monitoreo inalámbrico, pues espectacular. Porque entonces montamos el sensor, montamos un sistema que se encarga de enviar la señal sin cables a otro lugar. Nosotros hicimos modelos, elementos finitos, calibración con acelerometría, medición de deformaciones con LVDTs, espectacular. Nunca nos pudo dar la calibración dinámica de ese puente, jamás, no digo. El informe, y así quedó en el acta que se le entregó al envías, hicimos lo posible, pero no pudimos llegar a un punto de calibración deseable. Y entonces alguien en el Instituto Nacional de Vías de la época, no recuerdo quién era, nos dijo, oiga, ¿qué pasa si el fenómeno es un fenómeno que no es del elemento global general, sino es algo que usted está obviando y que no lo puede ver, y que ni siquiera los inspectores pueden ver? Pues sí, señores, fatiga. La fatiga es un elemento, yo lo llamo el cáncer del acero, pero también pasa en concreto, y también pasa en metal, en aluminio, y también pasa en madera. Es un daño acumulativo. Yo a esto lo llamo la vejez también del puente. Y entonces hicimos una inspección y encontramos esto que ustedes ven aquí. Cuando uno ve una fisura de esas en un elemento en concreto reforzado, lo puede asociar a sobrecarga, cortante, retracción y temperatura, lísteros. Pero cuando uno observa esto en acero, no es nada de lo que ustedes están diciendo. Eso es fatiga, es un cáncer. ¿Y cuál es la única manera de arreglar un puente que tiene un elemento con ese tipo de daño? Pues hay que eliminarlo. Ahí no hay nada que hacer. Hay unas metodologías que tienen las diferentes entidades de manejo de puentes, como de pronto ustedes lo han leído, lo han escuchado. Ubique la cabeza de la fisura y saque una moneda y reviéntela y luego rellena con un perno pretensado. ¿Quién ha escuchado de eso? ¿Alguien aquí? Esa manera en la que se arregla de manera inmediata y se ataca, digamos, un avance de fisura en un cuerpo continuo como el acero. Porque es que la cuchilla de la cabeza se sigue moviendo. Y si yo no paro el movimiento de la fisura, entonces ¿quién lo va a parar? Nadie. Entonces, como la fisura es tan chiquitica y necesita un espacio tan pequeño, ahorita les voy a mostrar una modelación que se hizo, se rompe ese hueco y deja un hueco gigante, espantoso ahí. ¿La fisura para dónde coge? Para ningún lado, porque el hueco ya es demasiado grande. Y pues para evitar que el hueco quede abierto, se coge un perno tipo A325 o A490, se cierra y se pretensa y quedó arreglado el problema. Esos son paños de agua tibia, porque al cabo de los X años vuelve y aparece el fenómeno de la fatiga. Si se dan cuenta, ya voy a acabar. El almuerzo nos espera. ¿Qué nuevas tecnologías para la modernización del sistema? Ustedes pueden estar pensando, strain gauges, acelerometría, esto es de los años 50, sí, de los años 60, sí, pero las tasas de adquisición que nosotros manejamos, que era casi continua, eso solo requiere procesadores y computadores de esta época. Entonces no se podía hacer. En el pasado se hacían capturas de 5 minutos. Se llevaba un computador, se desglosaba, se trabajaba, se sacaban los espectros de Fourier, se sacaban las frecuencias, a partir de ahí comparábamos contra la frecuencia de vibración en los diferentes modos del puente y nosotros decíamos, ¿el puente está sano o no está sano? Pero cuando a medida que las fisuras se van moviendo, ¿qué ocurre con las frecuencias de vibración natural? Se modifica. Eso es como una guitarra. Pónganse a pensar ustedes en una guitarra a la que se le esté pegando con un martillo 2, 3, 4 veces al día y yo toque la guitarra. La frecuencia de la onda que sale a partir de ahí, de ese hueco resonante, no es la misma. Y el día que yo le logre hacer un hueco a esa guitarra, ¿qué va a pasar con la nota? Pues no va a sonar igual, y entonces cuando yo toque mi canción me van a decir ¿qué le pasa? Eso mismo encontramos nosotros en la evolución de las señales. Bueno, las nuevas tecnologías que nos piden de lo básico y de lo nuevo. Tenemos que hacer una inspección y un inventario, eso es obvio. Por más que nosotros queramos hacer una modernización del sistema de monitoreo de puentes o del sistema de administración de puentes, igual nos toca ir a contar los puentes. 1, 2, 3, 4. Ahora se podría modernizar eso, se podría mejorar. ¿Cómo? Con el uso de los drones, tal vez. De pronto unos drones que vuelen y cojan las regiones e identifiquen las zonas de puentes y los amarren a coordenadas globales, pues espectacular, pero hay que hacerlo de todas maneras. La inspección no hay nada que hacer. Fíjense que por más tecnología que exista en la rama médica, lo primero, o más bien una de las cosas que le hacen hacer a uno cuando uno está enfermo es
abra la boca y saque la lengua. ¿Quién se inventó esa vaina? ¿Hace cuánto? ¿Y se sigue haciendo? Sí. Pero a pesar de eso, entonces a la persona cuando ya se le identificaba un daño más adelante, un tumor o alguna cosa rara en donde sí ya sacar la lengua no le va a ayudar, entonces le piden una resonancia magnética. O le pueden pedir, por ejemplo, unos rayos X. Allá es donde nosotros estamos pensando con la universidad, porfa, es generar un sistema de alerta temprana. Tenemos que planificar en qué instante salen esos bombillos rojos. Yo siempre me he imaginado el sistema de monitoreo de puentes o el sistema de administración de puentes de Colombia como un elemento vivo. Hagan de cuenta una red neuronal y no sé si un computador o un alguien que esté mirando, un computador con inteligencia artificial que empieza a saltar unos warnings, aquí pilas con este, y se manda la cuadrilla allá. No como lo que pasó en Minnesota, que fue, ¿la cuadrilla ya pasó por ese puente? Sí. ¿Encontraron algo? No. Entonces pueden seguir. ¿Cuándo queda la siguiente inspección del puente en Minnesota? 2 años. Y se les olvidó que eso es importante. Pero a alguien se le había puesto en la cabeza pensar que eso es importante. Tal vez no. Pero qué bueno hubiera sido tener, por ejemplo, de pronto un medidor de deformaciones lateral en cada una de las conexiones tan delgadas, y en el instante en el que pase un evento de carga y esa máquina se empieza a salir del plano, pilas. Necesitamos ponerle, no sé, nervios, sensores más al puente para poder tener un sistema de alerta temprana. Sigue, por favor. Evidenciar, medir, y entonces miren que nuestro puente es un objeto de estudio. Nosotros tenemos tantos fenómenos de daño y de pérdida progresiva de capacidad en los puentes que es increíble, pero es espectacular saber que nosotros podríamos adicionarle al sistema mecánico, porque en el puente son varios sistemas. Entonces tenemos un sistema para transmisión de cargas verticales, tenemos un sistema para transmisión de cargas longitudinales, tenemos un sistema para transmisión de cargas a la cimentación, pero no tenemos un sistema que nos avise ahí caliente qué es lo que le puede estar pasando, y pues nosotros tenemos cosas que se pueden observar y que de pronto los ojos son buenos para observar, pero de pronto no. Desplazamientos, anchos de fisuras, avance de corrosión, el tema de vibraciones. Las vibraciones las siente uno. ¿Quién ha tenido la oportunidad de sentarse a esperar el Transmilenio en el puente peatonal de las 100 con autopista? Y uno está parado esperando ahí y uno empieza a decir, Dios mío, ¿cierto? El puente está vibrando normalmente porque está con la carga encima, no está pasando nada, pero esta vibración es un indicador de lo que está sintiendo la estructura. Entonces deberíamos aprovechar ese desarrollo, y entonces claro, nos salen unos patrones de lectura, ya los hemos visto aquí, eso es recurrente. La electrónica nos ayuda a entender de manera gráfica qué es lo que le está pasando a la estructura, y tenemos que mezclar o adicionar o mejorar cualquier intento de generar un sistema de administración de puentes, pues con un monitoreo continuo, con pruebas de campo. Y las pruebas de campo son importantes porque nos ayudan a calibrar esos sensores. Esos sensores pueden que funcionen bien por un tiempo, pero la electrónica se va perdiendo, ¿sí? Entonces uno dice, no, yo puse un strain gauge allá y eso se quedó bien. ¿Cuánto se lo puso? En el año 1994. Usted sabe lo que le pasa a la base de sílice que está montado en el circuito de eso. Se lo come el agua, se lo come el sol, se lo come la temperatura. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues toca tener un monitoreo periódico, pues, para saber cómo están los sistemas para poder llegar a esto. Un avión es una cosa increíble. Un avión le dice, me está doliendo la alita, me está doliendo la pinturita, ¿sí? Y a pesar de eso se abren los aviones todavía en el aire, a pesar de eso. Pero uno escucha cuántos vuelos comerciales hay al día. ¿Alguien sabe de ese dato? Se habla de más de 550.000 vuelos comerciales en el planeta por día. Es una cosa del loco. ¿Cuántas veces se cae un avión al año? Una vez. Uno escucha 1 o 2 veces. ¿Y cuáles son los aviones que se caen? Los aviones que no tenían estas venas, ese sistema que le ayuda a decir, me duele por aquí. Los puentes nuestros deberían tener eso, la opción de decir, a mí me duele. Ahora la tecnología es espectacular, viene esta vaina para poder sacar, no hay nada más complicado que poder asegurar que un levantamiento estructural que hace un contratista quedó bien hecho. Eso es un dolor de cabeza.
Qué espectacular, por ejemplo, ahora con la tecnología de los drones y del barrido láser que hace una cosa como esto que yo tengo acá. Miren la geometría que se logra generar. Esa es una geometría que tampoco es perfecta, pero es mucho mejor que la que uno tiene con la cinta métrica. Tecnología aplicada al servicio de los puentes. Siguiente. Ahí regresa. Entonces, viene ese concepto que es el que nosotros estamos trabajando en la universidad desde hace muchos años, y es el monitoreo de la salud estructural. Aquí hay unos ejemplos, mira, el puente Nuevo Pumarejo, el nuevo puente de Honda, el puente Yaxiao, el Qingdang, bueno, no les voy a decir más chino porque esa vaina no sé si lo estoy pronunciando bien, pero miren lo que hay: anemómetros, sensores de temperatura, sensores, cargas extensométricas, LVDTs, acelerómetros uniaxiales e inclusive tridimensionales. ¿Todo para qué? Para saber cómo se está moviendo esa estructura con el pasar de los años cuando entra en servicio. Siguiente, por favor. Entonces, esto es la visión que nosotros tenemos, más algo que apareció por el camino, y entonces el Grupo de Investigación de Estructuras y Construcción y el Instituto de Tecnología de Illinois estuvieron trabajando hace unos años en algo que todavía me parece como ciencia ficción, pero parece que nos puede funcionar y nos puede ayudar a generar ese sistema de nervios y de alertas tempranas. Vuelvo a la figura donde encontramos las fisuras. Este es el grave problema. Estos son fotografías en la microescala. Nosotros siempre estamos pensando en la macroescala, la longitud, el ancho de la viga, este estilo de cosas, pero el problema con las fisuras es que es posible que se estén montando aquí, que se están armando en un tamaño que ni siquiera el ojo de un muy buen inspector la detecte, y entonces se le pueda pasar y la persona simplemente diga, ese puente no tenía fisuras y no pasó nada. Siguiente. Entonces, claro, mecánica de la fractura, fatiga del rango, elástico y todas estas cosas nos pueden ayudar, pero estos profesores, Herbert y Gurani, que son profesores del Instituto de Tecnología de Illinois, encontraron que el campo magnético es una medida de lo que le está pasando al acero por dentro. ¿Qué es lo mejor del campo magnético? Que no toca la superficie. Avancemos un poquito, por favor. Mucho más. Eso es ahí como para darle el crédito a los profesores. Ese es el futuro. ¿Por qué es el futuro? Porque a diferencia de un monitoreo donde hay strain gauges pegados por todo lado, para poner un strain gauge, ¿qué hay que hacer, por ejemplo? Hay que limar la pintura, hay que volver a limar, llevar el brillo espejo, poner el strain gauge, sacar los cables y esperar a que esa vaina no se dañe. El campo magnético monitoreado que hemos trabajado no toca la superficie y pueden sentir lo que le pasa al acero por encima de la pintura, inclusive por encima del recubrimiento en barras de concreto. Continúa, porfa. Mucho detalle, así como si estuvieras jugando. El tema lo validamos en una máquina donde señales matemáticas y análisis de la ruptura de las fisuras las pusimos al mismo tiempo para ver si estábamos observando algo que importara. Todos nosotros conocemos el diagrama de la histéresis, que es la cosa que hace un ciclo perfecto de un elemento mecánico perfectamente elástico. Pero imagínense que en la variable magnética, cuando nosotros monitoreamos campo magnético, y en un puente no es una probeta redonda chiquita, un puente es la señora viga. La tesis de Janet Hill de la maestría en ingeniería civil mostró una cosa espectacular. El diagrama de histéresis del campo magnético no es perfectamente redondo, sino tiene una cola de segundo orden. ¿A qué se debe eso? Ni idea. Pero la línea, el polo que une la parte más inferior con la parte más superior, a medida que va aumentando la carga, esa pendiente va cambiando. En otras palabras, descubrimos una variable de segundo orden que se puede monitorear gracias al campo magnético y que nos está diciendo su estructura tiene procesos de fatiga que van avanzando pilas. Mucho cuidado con el tema. Siguiente. Y esta es la tesis más reciente. No nos han dicho que, o más bien no tenemos la última versión del documento que se va a publicar en un journal bastante interesante, y entonces lo que hicimos fue monitorear una soldadura. Aquí ustedes ven perfectamente lo que conocen como los strain gauges, están ahí pegaditos, muy bellos. Por detrás están los elementos de campo magnético que no tocan el acero. Otra vez, están dentro de una cajita plástica, ahí no tocan el acero. Y a medida que vamos aplicando carga, fíjense que la histéresis que tiene una pendiente, voy a intentar dibujarlo con el láser, por favor síganme aquí. Esto es una pendiente positiva
y a medida que va pasando el tiempo pierde pendiente y luego cambia a una pendiente negativa. ¿Qué pasó? Acumulación de daño en el material. Nosotros queremos creer que las conclusiones, gracias a Dios, sí, qué vergüenza. Queremos creer que el sistema de puentes colombiano que tenemos es una base perfecta para mejorarlo, para actualizarlo con la tecnología que tenemos, porque la tecnología que vivimos y con la que convivimos es una cosa increíble. Segundo, la actualización y la modernización de estos sistemas obviamente requiere de investigación y requiere de una inversión. Pero es una inversión que va a redundar en seguridad de quienes, de los que nosotros cogemos un carro y salimos a la calle a aventurarnos día a día. Y por último, los resultados de esa investigación que ustedes acabaron de ver ahí, es posible que nos abra la luz para el monitoreo de estructuras de concreto con su refuerzo por dentro, y de estructuras de acero plano o de acero en caliente, como ustedes vieron ahí, y que sin tocar la estructura podamos decirle al usuario del sistema: mucho cuidado, aquí hay un elemento que está generando daño, que está acumulando daño, vaya a revisar. Muchas gracias a todos por la paciencia.